Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Qué bueno, una vez más compartiendo con ustedes, una vez más estando con tanta gente, ¿no es cierto? Que va a ver el video, ¿no es cierto? La grabación que vamos a poder compartir a través de la autonomía de Dios, que poco se habla. Está muy inconcluso eso de la autonomía de Dios, de la elección de Dios, de la predestinación de Dios, de lo que Dios ha hecho con tanto de nosotros. Así que enviamos saludos a todos los que se van a conectar, los que se están conectando, a los futuros que van a estar ahí viendo el video, ¿no es cierto? La importancia no es que pongan el me gusta, ¿no es cierto? La importancia es que escuchen el mensaje, que pueda llegar a cualquier rincón de nuestro país, fuera de nuestras fronteras también. Hasta ahora me gusta mucho usar también las redes sociales también, porque así en otros países de Europa pueden escuchar también, sobre todo allá en Australia, que estamos como 12 horas más, ¿cierto? Allá son como las 12 de la tarde en Australia, ¿no es cierto? En algunos otros países también está más avanzada lo que es el horario. Así que ya enviamos saludos a todos los que están siempre con nosotros, a todos los que están por primera vez conectándose. Siempre es bueno el poder estar juntos, reunirnos, ¿no es cierto? También para congregarnos. Una de las cosas que nos cuesta tanto es congregarnos, ¿no es cierto? Es el poder estar en una congregación, estar en la iglesia. Nos cuesta bastante la cultura, ¿no es cierto? En nuestra región, sobre todo en nuestra región de Aysén, no hay cultura para congregarse, no hay cultura para echar raíces, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? En un lugar donde se pueda fundamentarse bien en la palabra de gracia, en la palabra de favor, en la palabra en que Él hizo el trabajo por nosotros para que pudiésemos de una u otra forma poder edificar encima de ese fundamento, que no hay otro fundamento. Bueno, lo que quiero compartir es la autonomía de Dios. Aún hay gente que está luchando con la elección de Dios. ¿Está usted luchando todavía con la elección de Dios? ¿Está luchando todavía que si realmente Dios elige porque usted dijo sí, o no eligió porque usted dijo no, o porque alguien o está determinado por lo que dice uno, o está sobre qué base, ¿no es cierto?, está la elección? Si es una autonomía del hombre o es una autonomía de Dios, el salvarnos, el justificarnos, el poder crecer, ¿no es cierto?, en la gracia. La palabra primero, la palabra autonomía, ¿no es cierto?, significa facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, ¿no es cierto? Tiene toda la facultad, ¿no es cierto?, aquella persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otro. Es decir, no está basado en el deseo, en el esfuerzo de otra persona, en la opinión de otra persona, sino que está basado en su propio criterio,
en su propia entidad, ¿no es cierto?, según su criterio, con independencia en que lo que opinen, en lo que digan, en lo que decidan, en el deseo, o si alguien hace algún esfuerzo, no está basado en eso, sino que está basado en la autonomía de Dios, facultad o poder de una entidad territorial integrada en otra superior, ¿no es cierto?, para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y organismo. Eso significa la palabra autonomía. En Romanos capítulo 9, desde el versículo 10, dice: pero eso no es todo. Los hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac, y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca: el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho de Dios, el derecho que Dios tiene de escoger. Dios tiene todo el derecho de escoger de acuerdo con su propósito a los que quieren llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Independiente si hayan hecho algo bueno, ¿cierto? Dios no va a elegir porque ve algo bueno. Recuerde que Dios no vio nada bueno antes que nacieran, ¿no es cierto? Isaac, ¿no es cierto? Antes que nacieran estos dos personajes que habla acá la escritura, dice que antes que ellos nacieran, los hijos de Rebeca, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca que el mayor sería el siervo del menor, la cual también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así que quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger. El hombre no tiene ningún derecho de escoger, porque primero no tenemos nada bueno. Recuerde que cuando Dios nos llamó porque no había en su justicia, en su gracia, en su misericordia nos escogió. Habría sido justo que Dios no hubiera elegido a nadie. Habría sido justo que Dios no hubiera salvado a nadie. Habría sido justo también si él hubiera llamado al 50% o al 80% o al 1% de aquella cantidad, ¿no es cierto?, de que nadie era justo, nadie merecíamos la salvación, nadie amábamos la salvación, ni queríamos ser salvos, ni sabíamos de la salvación, no teníamos ningún criterio, ¿no es cierto?, con respecto al reino de Dios. No éramos justos, no éramos buenos, no había nada bueno, y aún seguimos, ¿no es cierto?, Dios espera algo bueno en nosotros, siendo humanos, que cometemos errores constantemente. Si fuera así, ¿no es cierto?, de que dependiera de nuestras obras el ser salvo, estaríamos perdidos todos los días. A una hora estaríamos perdidos, a la otra media hora estaríamos salvos, a la otra media hora estaríamos perdidos. No sé si lo encuentra medio tirado las mechas, ¿no es cierto?, hablando bien a la chilena. Me saco la chaqueta de la salvación, me pongo la chaqueta de la salvación, me saco la chaqueta, me pongo la salvación, me saco la salvación. No es un juego, no es un borrar y escribir el nombre, no es un borrar y escribir el nombre. El lápiz de Dios no tiene goma. Él borró nuestros pecados, se olvidó y no se acuerda nunca más de nuestros pecados, ni se va a acordar de lo que se acuerda, ¿no es cierto?, de nuestros pecados. Así que quedaron borrados, quedaron eliminados, no hay acta en contra de nosotros, ningún juicio contra nosotros, porque el juicio cayó sobre nuestro hermano mayor llamado Jesucristo, y esa debe ser nuestra convicción, esa debe ser nuestra certeza. Ahora usted me dirá: ¿sabe qué? Primera vez que escucho esto,
llevo un tiempo en la iglesia, llevo un tiempo largo, prolongado, o llevo un tiempo corto, y como que no se hablan estos temas. ¿Qué me puede decir usted? ¿Qué se refiere a la elección? En que tú no elegiste a Dios ni yo elegí a Dios para ser salvo. No había nada, no había ni una base, porque no está basado en nuestros esfuerzos, no está basado bajo nuestra no es del que corre, ¿no es cierto?, ni del que quiere, porque nadie quería, esa es la verdad, nadie quería ser salvo, nadie quería, odiábamos la luz, así como mucha gente odia la luz, odia a Dios y odia a aquellos que Dios lo ha elegido, odian porque no pueden ver la luz, no puede entender una persona natural las cosas del reino de Dios. Entonces no puede encontrar, no puede amar, no puede elegir, no puede decidir. No porque yo algún día yo dije, te acepto en mi corazón, y yo decidí, y yo dije sí, es porque Dios me eligió. Él me eligió, Él me llamó con cuerdas de amor, Él me llamó, Él me escogió y Él me justificó. Entonces mucha gente todavía está complicado en ese tema, está luchado en ese tema, como que tira y encoge, porque ahí se refiere a la nación de Israel, a las dos naciones, ¿no es cierto? No, aquí está hablando enfáticamente de dos individuos, ¿no es cierto?, de Isaac y Jacob, ¿no es cierto?, los dos hijos de Isaac, Jacob y Esaú, perdón, son los hijos. Dice, a Jacob amé y aborrecí a Esaú. Y eso quedó confirmado, el derecho que Dios tiene de escoger. Dios tiene todo el derecho, Él tiene la autonomía de poder elegir, escoger, predestinar, justificar, salvar, perdonar, lavar, glorificar al que Él quiera, al que Él le da la regalada gana. Entonces, hay una pregunta que dice el apóstol Pablo: ¿diremos por eso que Dios es injusto? Claro que no. Claro que no. ¿Diremos entonces que Dios es injusto? No, nadie merecíamos la justicia. Era injusto, ¿no es cierto?, que nadie se salvara. Nadie es justo de ser salvado. Es injusto, claro, que Dios haya tomado de esa masa, ¿no es cierto?, para vaso de honra, como vaso de deshonra. De esa misma masa tomó para hacer vasos de honra. A veces decíamos, es injusto. Dios es un Dios discriminador. Es un Dios que me está hablando que Dios discrimina. Dios no está discriminando. O sea, no es justo que nadie se salve. Él tomó de gracia nomás, tomó un grupo y lo escogió. Y si no hubiera escogido a nosotros, y no hubiera escogido a lo otro, lo hubiese escogido, también habría sido justo para Dios, porque a Él le dio la gana, porque nadie merecíamos ser salvos. Nadie merecía ser salvo. Y eso es lo que Pablo trataba de explicar cuando hablaba de Isaac y Esaú, Jacob y Esaú, que uno fue aborrecido y uno fue escogido. Ahora Jacob no era el primogénito. No se merecía ni por nada, ni porque haya hecho algo bueno, sino que está hablando aquí, él no merecía, ¿no es cierto?, sino que porque no era el primogénito. Ya estaba la cosa por mérito, ¿no es cierto?, por ley, ¿no es cierto?, era que Esaú era el legítimo para ser escogido, ¿no es cierto? Es más que una bendición esto, es más que era más que recibir una bendición, sino que estaba hablando de uno será tomado
y el otro será desechado. Y eso es lo que Pablo está explicando enfáticamente con respecto a este tema. ¿Diremos por eso que Dios es injusto? Claro que no, ni Dios lo quiera, ¿no es cierto? En otra versión, ni Dios lo quiera de que Dios sea injusto, porque si hubiera sido injusto, no hubiéramos sido salvados. Dios usó su justicia porque nadie se merecía la justicia de Dios. Nadie se merecía la justicia. Por eso que Dios no es injusto. Si usted ve a 10 delincuentes y toma a 5 y nadie se merece, usted los toma y usted es un juez y los libera porque me dio la gana liberarlo. ¿Es justo? ¿Es injusto? No, porque nadie merecía. Pero vamos a hacer un lazo de gracia, vamos a hacer un lazo de que nadie se merece nada, pero vamos a elegir, ya tú, no hiciste nada, nadie han hecho nada bueno, nadie es justo, pero vamos a tomar 5 de pura gracia porque me da la regalada gana, ¿no es cierto? Como un juez, y salvó a esos 5. ¿Pueden los de allá decir que es injusto? No, porque no se merece, ni ellos ni nosotros. Entonces, porque no es por mérito, no es en base a que yo me esfuerce, a que yo me haya forzado para ser salvo. No es que, por eso que habla, no es del que corre, no es del que haya hecho algún esfuerzo para ser salvo, no es del que quiera. Nadie queríamos a Dios, ni queríamos ser salvos, ni queríamos conocer a Dios, ni queríamos amar a Dios. Esa era nuestra realidad, nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso no es del que quiere ni del que corre, porque no es con esfuerzo humano y no es con el querer humano, porque no teníamos ninguna de las dos cosas. Y si hubiéramos hecho algún esfuerzo, aunque hagamos el mayor esfuerzo de todo el mundo, somos los únicos que hemos hecho algún esfuerzo mayor que todo, ni por eso no alcanza para agradar a Dios, no habría alcanzado, ni alcanza para poder justificar nuestro pecado. No alcanzaba. Nuestra justicia, nuestras obras, recuerde que son un trapo de inmundicia, un trapo sucio, un trapo cochino. No tenemos de qué sentirnos orgullosos, y muchas veces nos sentimos orgullosos de nuestras obras, de lo que realizamos, de lo que hacemos, siendo que todo lo que ha salido ha sido por gracia. Ha sido solamente por gracia. He trabajado más que todos los otros apóstoles, pero no he sido yo, ha sido la gracia, el regalo de Dios. Pablo la tenía clarita. Él sabía que Dios lo había elegido de pura gracia, ¿no? Él tenía claro que Dios lo había elegido de pura gracia. Y por eso que había tomado todo el resto, lo había tomado como excremento, ¿cierto? Como un estiércol. Lo había tomado todo eso. Cuando conocí a Jesucristo, ¿cómo alguien puede llegar, ¿no es cierto?, a haberse sentido orgulloso de ser erudito, fanático de la ley, judío de judío? Pero todo eso, la circuncisión, todo eso Pablo lo tomó, ¿no es cierto?, lo minimizó. Yo no tengo de qué jactarme. Claro, si estamos en la ley y son judíos, ya yo tengo de qué sentirme y sentirme orgulloso y jactarme más que todos ustedes. Pero no lo hago, porque Dios me llamó de gracia. Y eso es el pensamiento que tiene una persona cuando ha entendido la justicia de Dios, cuando ha crecido, ha sido maduro, ha madurado en la justicia de Dios, ha sido es experto en la palabra de justicia, no por la cantidad de libros que lea o la cantidad de horas que lea la Biblia, que es bueno, porque eso nos ayuda, ¿no es cierto?, a que después todo lo que leemos se nos revele,
hay información y esa información se hace carne. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces todo eso nos va fundamentando, nos va formando ese carácter de Cristo que nos ayuda a crecer más y más. Entonces, mientras más nos parecemos a su Hijo, mucho mejor es la cosa. Por eso que Pablo dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo, porque él día a día intentaba, ¿no es cierto?, en crecer, en ser como Cristo, no un esfuerzo, sino que había una revelación de la justicia, había una revelación de la gracia en él, había un entendimiento, se le habían abierto los ojos y esa era su meta, llegar a ser como Cristo. De cada uno ese debe ser nuestra meta, no de ser salvo. Pablo estaba seguro de su salvación. Pablo estaba claro, ¿no es cierto?, en su salvación. Llegar a la meta es llegar a ser como Cristo. Dice que el que comenzó la buena obra, él la terminará. Y si la miramos desde afuera, él ya la terminó. Porque Pablo lo dijo, y Pablo, imagínense, ya hace muchísimo tiempo ya que ya no está en este escenario, en esta tierra, y Dios ya había terminado la carrera en él. El proceso de crecer, de ser cada día como Jesucristo. Entonces, ¿diremos por eso que Dios es injusto? Claro que no, porque Dios dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera, o no depende de que el hombre se esfuerce. También dice: el hombre que quiera o se esfuerce. Qué lindo esto resalta la gloria de Dios, resalta la justicia de Dios, resalta la gracia de Dios, y nuestra justicia queda por el suelo, ¿no es cierto? Nuestras obras que pretendemos que somos encachados, somos buenos, somos santos, nos deja por el piso. Entonces muchas veces, no, yo acepté al Señor. No, Él me aceptó a mí. Él me recibió, Él me convenció a mí. Él me llamó a mí. Él me encontró a mí. Yo no lo encontré. Él nos encontró. Él nos llamó con sus cuerdas de amor. Entonces dice: así pues, no depende de que el hombre quiera, porque no queremos, esa es la realidad, o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Pues en las Escrituras Dios le dice al rey de Egipto: te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. De manera que Dios tiene compasión de que el que quiera tenerla, y también le endurece el corazón a quien Él quiere endurecerlo. Esa es nuestra realidad. ¿Aún sigue usted con lucha con respecto a la elección de Dios? De que Dios no anda eligiendo, sino que Dios llama a que Dios va a salvar a todo el mundo. No, la palabra mundo, por eso tenemos que estudiarla bien, ir al diccionario, ir a la cultura judía para poder entender el contexto, ir a muchas cosas para poder entender. No hay que llegar y echar un vistazo y leer y después interpretarla como yo quiero, sino que la palabra mundo viene de ecos, de sistemas, ¿no es cierto? Dios vino al sistema de los escogidos. No vino por el mundo, ¿no es cierto? No vino por todo el mundo. No vino a escoger todo el mundo. No vino a salvar todo el mundo. Dice que yo oro por lo que tú me diste. Yo no oro por el mundo. Yo no intercedo por el mundo. Yo oro por los que tú me diste. Por aquellos, por ese mundo, por ese sistema, ¿no es cierto?, de aquellos escogidos
que vengo a buscar las 100 ovejas, que es un número determinado, no es que quiera decir que son, literalmente son 100, está hablando de un número determinado. Ese es el mundo, las 100 ovejas, que se habla de forma simbólica, ¿no es cierto? A ese sistema, a ese eco, a ese mundo, vengo a buscarlo, a ese escogido, a ellos yo los he llamado, los he escogido, los justifiqué, los glorifiqué, los predestiné, aquel número determinado. Esa es la realidad. ¿Y podemos nosotros contender con el alfarero? ¿Usted cree que alguien va a discutir con Dios cuando estemos cara a cara? Ah, no, a mí no me elegiste. Eso, nadie va a levantar ni siquiera la cabeza ante el trono. Cuando tengamos que dar cuenta, los escogidos vamos a estar en el trono de gracia, los otros en el trono blanco, que no es lo mismo. Entonces van a tener que dar cuenta por todo. Y nosotros también vamos a tener que dar cuenta, ¿no es cierto?, con respecto a las obras, qué es lo que hemos obrado, qué es lo que hemos hecho. No significa porque Dios nos escogió, yo quedo chipe libre y yo no hago nada, no predico, no oro, no leo, no me congrego, no le entrego la gratitud al Señor. No significa para nada de eso. Ojo, tendremos que dar cuenta de eso y vamos a tener pérdida. Si nos duele que nos topa en el auto o nos choque y nos duele, o nos duele un parte, gracias a Dios no recibió ningún parte, gracias a Dios. Si duele el pagar un parte de 100,000 pesos, ¿cierto?, que dicen que el parte más caro vale 280,000 pesos, que es dar vuelta en un lugar no permitido. Imagínense, casi 300,000 pesos. ¿Duele? Duele. Esa es la realidad. Duele bastante, porque hay pérdida, porque esos 300 pueden servir para otra cosa importante en la casa, ¿no es cierto? Uno puede tomar esos 300, ir al supermercado y llenar la despensa, ¿no es cierto?, para un mes, 2 meses, no sé, según la cantidad que hay en la casa. Duele pagar esa plata. Imagínense arriba cuando tengamos pérdida, cuando nuestras obras sean balanceadas, cuando nuestras obras, ¿no es cierto?, sean, Dios tenga que entregar las recompensas, ¿no es cierto?, y vamos a tener pérdida. Y por eso es que ahora no lo hacemos porque no quiero tener pérdida, sino que lo hacemos porque hay temor, porque los que han sido justificados caminan en justicia. Ahora hay procesos, sí, la persona está recién empezando, no es experto en la justicia, se equivoca reiteradas veces, ¿no es cierto?, no practica el pecado, pero de una u otra forma va creciendo, como todos hemos crecido, ¿no es cierto? A veces le damos más énfasis que vamos a perder las promesas, ¿no es cierto?, porque uno puede invalidar, ¿no es cierto?, al invalidar los principios uno puede, que lo escuchaba en muchos lugares, uno puede invalidar la promesa, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque no direccionamos a la gente en que estamos basados en la justicia de Dios, y hacerlos descansar a la gente, que no es con nuestra fuerza, no es que tengo que apretarme los dientes para ser más santo. No, es una revelación. Cuando se me revela la justicia, que Él me llamó de pura lástima, hablando a la chilena, de pura lástima. Ya ven para acá. Ya, tú, ven. Y no lo merecíamos. Nada. Y nos vamos dando cuenta cada día. Y nos vamos conociendo sus atributos, y que nosotros somos simples seres humanos, y que Dios nos haya elegido, debiera mandar todos los días con el gozo encendido. Pero como todavía no lo entendemos, todavía hay un 50%, hay un 30%,
de lo entendido, de lo revelado. Entonces pues, el gozo de nuestra salvación. Nosotros ya haber sido salvos es una alegría, es un gozo. Amaneció nublado, a llover, qué rico, porque va a limpiar los aires. Qué rico esta lluvia que Dios manda. Quizás ya va a haber un cierto tiempo que vamos a ver lluvia, porque vamos a ser arrebatados. Todo tiene que, uno va a un contexto de gozo, de alegría. Por eso que Pablo, dentro de la casa, de la cárcel, dando instrucciones, como decía ayer, como un productor, ¿cierto? Organizando todo dentro de la cárcel, orando, aconsejando, dando instrucciones. Si no estaba en la oficina sentado ahí tomando un mate, ¿cierto? Ni con el celular ahí sentado ahí en la oficina, no, en la cárcel. Era otra parada. Estaba en otra parada. Estaba sentenciado a muerte. Entonces, usted sabe que hay torturación. A ver, sáquelo, a esto lo vamos a borrar de nuevo. Sáquelo, fuera, sáquelo. Pa, un palo, 2 palos. Métalo otro. Ay, que me dio la gana de nuevo, un palo más, sáquelo de nuevo. Pa. Imagínense. Ese era lo que Pablo estaba viviendo. Entonces a veces hay complicaciones en nuestra vida. Es que Dios, ¿qué pasa con Dios? Que Dios no me ama, ¿dónde están las promesas? Y empezamos a discutir y a pelear y a reclamar estupideces. Si Dios sabe de nuestras necesidades. Y empezamos a exigir estupideces. Entonces voy a la iglesia solamente para la añadidura. Porque tengo el concepto aquí de la añadidura, añadidura y añadidura. No tengo que orar porque si no, no va a ser bendecido. Y todo gira en la añadidura. Todo gira en torno a los recursos, que es importante. Si no me hago el loco yo también necesito. Pero no debe girar en torno al recurso. No, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro para recibir la bendición. Tengo que hacer esto otro, tengo que hacer acá. Entonces lo hacemos por conveniencia, porque me conviene. No porque es un acto natural de un justificado, de un perdonado, de un elegido. Sino que lo hacemos acato. Se imagina a Pablo pidiendo, Señor, que no es malo pedir, pero entiéndame el contexto. Señor, te arrebato, a ver, tantas cosas que decimos, ¿no es cierto? Te arrebato, le arrebato el auto, Señor, porque quiero un auto. Si Pablo necesitaba un auto ahora, ahí. Decreto que se abra la cárcel y que salga de aquí y no, estuvo ahí. Cuando se abrieron, cuando él comenzó a adorar, se abrieron cuando él pensó a cantar, a adorar al Señor. Entonces, Pablo la tenía clara. El apóstol Pablo la tenía clarísima. Entonces, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está el concepto que tenemos del reino de Dios? ¿Somos ciudadanos de Dios? Sí. Y todo ciudadano tiene sus beneficios del reino de Dios. Sí. ¿Pero gira en torno a eso? Entonces a veces le decimos, ¿usted quiere que Dios lo bendiga? Ya, pues tiene que ir a la iglesia. Y comenzamos a meterle ley, religión. Porque usted tiene que ser fiel al Señor.
Y uno dice, ¿fiel? Si Él dice que aunque fuéramos infiel, Él seguirá siendo fiel. Estamos más preocupados, a ver si puedo encajar bien esto, estamos más preocupados de la ganancia de abajo que la ganancia de arriba. Estamos más preocupados de perder acá abajo que perder arriba. Estamos más preocupados de las riquezas de abajo que las riquezas de arriba. Mi mirada tiene que estar arriba. El que me da las cosas de abajo, para vivir abajo. Mi mirada no tiene que estar hacia abajo. Mi mirada está hacia arriba. El que me da las cosas para vivir acá abajo. No mi mirada hacia abajo, y si me acuerdo miro para arriba. Entonces hay un contexto al revés. Como está dado vuelta, está patas para arriba, ¿no es cierto? Se dice. Extraño, como que no me encaja en las escrituras, no me encaja en las buenas noticias del Evangelio. No me encaja en que yo le diga a mis hijos, los instruya diciendo, usted tiene que ir a la iglesia, usted tiene que orar, usted quiere que Dios los bendiga. Entonces los cabros crecen, tengo que orar para que Dios me bendiga. Tengo que ir a la iglesia, si no, Dios no me va a bendecir. Tengo que hacer esto otro para que Dios sea fiel conmigo, en darme lo que necesito. Tengo que hacer fiel para que Dios sea fiel conmigo. Entonces si empezamos a desmenuzar, hablamos caca ese pescado. Y que Dios nos perdone. Siendo que ya somos bendecidos con toda bendición de lo alto. Dios dice que tenemos que pedir algunas cosas. Dice que si Él se preocupa de las aves y nosotros somos más importante que las aves, no es el animal más importante que el hombre, sino que el ser humano es más importante y Él se preocupa de nuestras necesidades. Él las cubre. Pero a veces no van a estar. Pablo le pidió 3 veces y basta de mi gracia. Bástate de mi gracia. 3 veces. Eso es depender del Señor. Aprender a depender del Señor. Aprender. Crecer en la justicia. Ser experto en la justicia de Dios. Cada vez que nos vamos poniendo más expertos en la justicia, cada día vamos viendo que somos más... que nuestra justicia es sucia, no tiene ni un brillo, no alcanza ni para 1 kilo de pan, si es que no alcanza para nada. Entonces, y mucho más pretendemos de que Dios nos escogió porque yo dije sí, porque yo me esforcé, porque yo corrí, porque yo quise. No. Y a los que Él escogió y ha puesto algo, y si algo hay en nosotros algo, porque Él puso el querer. No vino de nosotros el querer, ni el hacer, porque van juntos. El querer y el hacer van juntos, ¿cierto? El creer, el tener fe, el querer hacer las cosas y después hacerlas. Entonces, hay cosas que tenemos que ir a la luz de la palabra y... No es que usted, pastor, me dijo esto el domingo. ¿Y qué dice la Biblia? Léala, estúdiela. Y lo digo con mucho respeto, lo digo con mucha cortesía, ¿no es cierto? Que tenemos que comenzar a ponernos las pilas en saber y conocer el reino de Dios y su justicia. ¿En qué se basa Dios para elegir?
en nuestro querer? ¿Se basa Dios en nuestro esfuerzo? La salvación y la elección es de Dios. Y eso no se discute para nada. No se discute para nada. Cuando estaba entre Jacob y Esaú, Jacob, recuerda que era pillo, menos se merecía. Y Esaú, ¿no es cierto? Esaú era primogénito. A la vista él se merecía, porque primero era primogénito, por ley. Pero Dios no escogió ni por lo bueno ni por lo malo. Y ni siquiera habían nacido, así que no se sabía si era malo o era bueno. No, Dios todo lo sabe, sí, Dios todo lo sabe. Pero Él elige, Él nos eligió, nos escogió desde antes de la fundación de la tierra. Está hablando de forma individual, no de naciones. Que Dios nos escogió. Elección personal. Y por eso es que la puerta es estrecha. Mientras más la puerta es estrecha, ¿por qué? Porque no todos pueden entender la justicia de Dios. Muchos se les ha agregado tantas cosas humanas, humanismo, que pretenden lograr, o sus logros han sido por ello, ¿no es cierto? Sino que todo ha sido en base porque Dios está ahí y Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo. Y aún así, ¿no es cierto? Jacob siendo pillo, Dios tuvo que cambiarle el nombre de Israel, ¿no es cierto? Dios hace la obra, Dios cambia, Dios transforma para poder usar. Esa es la elección de Dios por gracia, misericordia. Dios, como Él quiere, hace las cosas. En ninguna manera. Dios es injusto en ninguna manera. Ni Dios lo quiera. Que Dios fuera injusto, porque estaríamos todos metidos ahí, en aquella masa, en barro de deshonra. Entonces Pablo dice, ni Dios lo quiera. No, déjelo ahí nomás. Como Dios lo está haciendo así, Él lo eligió, así se queda. Porque Pablo entendía, la tenía clarito. Dios no es justo. Y ni Dios lo quiera que fuera injusto, porque si no, estaríamos todos sonados. En su misericordia tomó un rebaño, ¿no es cierto? La encontró llorando, temblando de frío, la curó, la cargó en sus hombros y al redil la llevó y a casa la llevó. Esa es nuestra realidad. Éramos ovejas perdidas, escogidas, pero perdidas. No es la hermanita, el hermanito que no quiso congregarse, está luchado, metido en sus cuestiones, la hermana lucha y sus luchas, no. Es la oveja perdida de aquella persona que aún no se ha manifestado la salvación. Nadie merecía la salvación. Nadie se merecía la salvación. Dios lo hizo de pura gracia. Dios no pide ninguna condición. Dios no pide ningún requisito ni mérito para elegir ni para salvar. Usted cuando va a presentarse al regimiento exigen edad, ser mayor de edad, ser chileno, tener una estatura. Bueno, la estatura yo pasé de pura gracia, hermano. No sé cómo pasé piola. De gracia, no. Cuando Dios quiere que las cosas sucedan, pasa. Entonces ahí, hasta en eso está la mano de Dios. Entonces, el país, el ejército, tiene requisitos, tiene condiciones, buena salud, buen porte, mayor de edad, chileno, soltero, sin hijo, y etcétera, y etcétera. Dios no pidió ningún requisito.
Porque no lo teníamos. No lo tenían por ninguna parte. Teníamos algún requisito. Y este es un tema que mucha gente está luchando con eso. No, pero ¿cómo? No puede, no les cabe en la cabeza. A mí tampoco. Y si Dios de alguna forma ha sido de lástima, no. Y por eso que estamos abriendo los micrófonos y poder compartirlo con mucho respeto, con mucho gozo. ¿Sabes qué? Cómo me apasiona este tema. Es ver la maravilla de Dios y ver la inmundicia de nosotros. Y que muchas veces que pretendemos que hemos logrado algo y pretendemos que podemos llegar a hacer algo. Habla de nuestra poca justicia, de nuestro ser inexperto en la palabra justicia. Aún se resalta la justicia. Ahí cuando se ve, cuando la persona no entendemos, no somos expertos en la justicia, y aún nos falta todavía, cuando ve que su justicia no sirve para nada. Y Pablo lo entendió eso. Entonces Pablo podría haberse jactado. Yo, por ejemplo, podría jactarme, sí, yo nací en la banca, mi padre hijo de pastor, mi abuelo pastor, fundador del Ejército Evangélico de Chile, fundó iglesias por todo Chile, de vigilia en vigilia, oración de oración, de campamento en campamento, ¿no es cierto? En cárcel evangelizando. No conozco la discoteca, no conozco la droga, no conozco un cabro sano, hablando así bien humanamente hablando, bautizado en el Espíritu, alguna enseñanza ahí en el estudio teológico, en el SET. A los 11 años estaba ahí en las clases del SET con Jim Masuret, hermano Pedro, hombre tremendo, estudiando y estudiaba en la mañana en el SET, después me iba en la tarde y después nos quedamos hasta la noche con mi mamá ahí, estudiando en el SET. Y era oyente porque era niño todavía, adolescente después. Entonces no conocí la plaza el día domingo, todo el día en la iglesia, pero eso no me alcanza, no, es un trapo sucio. No merezco no me merezco ni que Él me haya elegido, ni que Él me haya escogido, ni que haya predestinado, ni que me haya salvado. No alcanza. Es un trapo. Uf. Entonces eso es lo que Pablo quiso decirle. Circuncidado al 8º día, justo, clavadito, 8º día, perfecto. Judío de judío, erudito, estudié a los pies de Gamaliel. Y así. Pero Pablo la tenía clara, que no era por eso, era por él. Él quiso. Fue la autonomía de Dios. ¿Es injusto Dios? Ni Dios lo quiera, dijo Pablo. De ninguna manera. Así que quedó confirmado el derecho de que Dios tiene que escoger de acuerdo con su propósito a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho, dice Pablo. Sin tomar en cuenta lo que hayan hecho, ni bueno ni malo. No es una obra mala, una obra buena, es una obra de fe.
fuimos salvos por fe, no por obra. Y mientras caminamos, ¿no es cierto? Ahora, mientras más se nos revela la justicia, más caminamos en la justicia. Pero cuando todavía estamos en la ley, nos caímos, andamos puro tonteando. Porque estamos en base a nuestra ley, a nuestra justicia humana. Humanismo. Y nos cuesta, y es que tengo que hacer esto, y trato de hacerlo. No, vas a caer, vas a volver a caer en lo mismo. Y ahí se forman las adicciones. Porque están basados en un esfuerzo humano. Y esa es la puerta estrecha. Es decir, Señor, me rindo a la cruz, me rindo a ti, me rindo a la obra que tú hiciste. Depende de ti, no dependo de mí. Señor, ayúdame, me entrego, coloca mi yugo. No quiero más llevar mi propio yugo. Y es más fácil. ¿Ve que es distinto así? La gracia, vamos, pequen deliberadamente. No, es una responsabilidad. Pero no impuesta por uno, sino que revelada por gracia. No depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino del que Dios tenga misericordia. No es un cumplido nuestro de decir sí y no. Dios no nos eligió porque dije sí, Dios me eligió porque yo dije sí, no me eligió porque yo dije no, no. Él dijo sí y Él dice no. Esa es la autonomía de Dios. En base a un sí, a un no. En base a su misericordia. La elección no se basa en mí, se basa en Él. En Él. Y eso, cuando entendemos, dice la Biblia que somos maduros. Siempre nos tomamos que aquel inmaduro es que el problemático. No. El inmaduro es aquel que no conoce, no entiende la palabra de justicia, no es experto, no entiende gracia. Aún está de que la ley, de creer que la ley es de fe. O sea, la ley no es de fe. A ver qué dice otras versiones que me llaman mucho la atención. Que Dios bendiga a mucha gente que está escuchando. Ahí veo a algunos hermanos de Bariloche. Bendiciones, Maricel. Y saludo a mi obispo Vera. La versión esta, la que estaba leyendo era la Dios habla hoy, la NTV. Miren lo que dice la NTV. Luego vamos a estar leyendo la versión amplificada. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac cuando se casó con Rebeca. Ella dio a luz mellizo. Sin embargo, antes de que naciera, antes de que pudiera hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según su propósito. Está en su propósito, no en nuestro propósito. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dice las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos haciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo, de querer, porque no deseábamos a Dios. No deseábamos a Dios. Entonces,
porque Dios me hablaba, el otro día me decía, yo sé que no me gusta abusar de Dios me habló. Uno siente aquí en el corazón cuando decía, ¿cómo puedes amar a tu enemigo en que tú eres del mismo equipo? Eres del mismo barro. Te tomé de gracia nomás. Así que estate contento, gozoso, y solo ora por él y predícale nomás. Y si él es escogido mío, yo lo voy a convencer a su tiempo. Esa es la autonomía de Dios. No es que pare el evangelismo, porque muchos dicen, no, es que mata el evangelismo. No, potencia mucho más, nos da más pachorra, nos da más garra para seguir hablando más del amor de Dios, de la preeminencia del amor de Dios, ¿no es cierto? Como habla Pablo ahí, de la preeminencia del amor. Está hablando del carácter, de la gloria de Cristo, que es nuestra meta, llegar cada día a ir creciendo, ¿cierto? Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exigir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Recuerda que Dios pone venda. ¿Qué puede decir uno? Sí, Señor, gracias. ¿Lo voy a atacar? Antes de... Hoy no, yo era de los mismos. No, tu gracia me salvó, Señor. Voy a orar por él, lo voy a predicar. Y si es tuyo, se va a salvar. Si es de las 100, ese nos da más fuerza. Imagínense, me da tanto gozo de ver que Dios dejó la 99 justa, redimida, salvada, justificada, glorificada, predestinada, para salir a buscar a la perdida. Tremendo eso, tremendo. Y terminamos con la amplificada, dice, y no solo eso, sino también esto, Rebeca concibió a 2 hijos en exactamente la misma circunstancia por nuestro antepasado Isaac, y los niños aún no habían nacido y hasta ahora no habían hecho nada, ni bueno ni malo, aún así para llevar a cabo el propósito de selección de Dios. Elección dice acá, y elección vuelve a recalcar que no depende de las obras o lo que los hombres puedan hacer, sino de aquel que los llama a ello. Clarito como el agua. Se le dijo que el hijo mayor debía servir al hijo más joven. Como está escrito, Jacob he amado, pero a Esaú he odiado, retenido en desprecio relativo en comparación con mi sentimiento por Jacob. ¿Qué debemos concluir entonces? ¿Hay injusticia por parte de Dios? Ciertamente que no, dice Pablo. Porque dice a Moisés, tendré misericordia de quien tendré misericordia y tendré compasión, entre paréntesis le dice, de quien compadezco. Entonces, entre paréntesis, el regalo de Dios no es una cuestión de voluntad humana y esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. No depende de la voluntad propia ni de esfuerzo extenuante como para correr una carrera, sino de que Dios tenga piedad de él. Entonces él tiene misericordia de quien quiere, elige, y se endurece, hace obstinado e inquebrantable el corazón de a quien él quiere. Amigos míos, como decía alguien por ahí, esa es la cuestión. Ese es el centro de la elección de Dios, la salvación de Dios. Por eso que cada mañana nosotros
debiéramos saltar todos los días de alegría. Señor, gracias. Gracias por ese favor, por esa gracia. Y más encima nos dio dones, nos dio talento, capacidades. Está dentro de nosotros ahora. Antes estaba en medio de los discípulos y dijo, pero luego estaré en ustedes. Estaba en medio de ustedes, ahora luego estaré en ustedes, dentro de ustedes. Nos puso en una posición alta. Aunque nuestra condición sea en la cárcel como Pablo, no creo tanto. Aunque nuestra condición sea complicada en algunas cosas, ¿no es cierto? Nuestra posición, estamos sentados juntamente con Cristo. No me senté yo, no me sentó la iglesia, no me sentó el obispo, no me sentó el pastor, no me sentó el apóstol, no me sentó nadie. Él me sentó. Y no me sentó a media, no me sentó un 50%, no me sentó a ver si te portáis bien, no. Él me sentó por gracia. Y esa es nuestra certeza, nuestra convicción de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en medio de todas esas cosas, Dios nos guarda, nos protege, nos ama, se enoja, ¿no es cierto? Cuando de repente nos equivocamos, pero no es un enojo humano como el de nosotros, que como escribía en el Facebook en la mañana, Dios no se pica como nosotros. Entonces a veces creemos que Dios, que los atributos de Dios son los mismos que de nosotros. Por eso es que está tan lejos de nosotros. Él ama de forma incondicional. Él se enoja de una forma distinta a nosotros. No, nosotros somos mañosos, nos enojamos, nos picamos. Si se lo merece o no se lo merece. Él no anda en esa. Porque si fuera la base en eso, es como el hermano que oraba, Señor, si hay algo de mí que no te gusta, elimínalo. Y Dios lo quedó mirando. ¿Perdón? Y no, no, Señor, ten misericordia, Señor. Por gracia estoy aquí. Y sé que voy creciendo. Esa es nuestra mentalidad. No hay que tener un bajo concepto ni un alto concepto tampoco. Sino que en el concepto que estoy sentado por la obra completa, suficiente, perfecta de Cristo. No por lo que yo hago. Ahora, de lo que yo haga va a mostrarlo cuán tengo revelado de Dios, la justicia y todo lo que hemos hablado. Eso es lo que quería compartir. Estaba vuelto loco, hoy día lo único que quería sentarme y abrir los micrófonos a esta hora de la noche. No quería decir la noche porque esto queda grabado, pero bueno, en la mañana, en la tarde, a la hora que sea. A esta hora en Australia siempre nos mandan saludos. Son las 1 de la tarde allá en Australia. Es bueno hacerlo hasta ahora también para que mucha gente pueda escucharlo en vivo. Así que muchos saludos y muchos cariños a todos. Oramos juntos, oramos como cuerpo, no como un cuerpo, somos un cuerpo. Somos el equipo, somos un cuerpo. Nos unimos. ¿De qué le parece si usted está en vivo conmigo? Oremos juntos por Coyhaique, por nuestra región de Aysén. Nuestra región de Aysén es tan grande que para ir a la ciudad de Cochrane por lo menos tengo que demorarme 9 horas. Imagínense la distancia que estamos, gigantesca. Y después son 2 horas de Cochrane, sigue allá Tortel, 2 horas más, y después otras hasta Villa O'Higgins. Imagínense, 13, 14 horas de distancia. Así es amplio la región de Aysén, un paraíso. Cuando Dios hizo el Edén, miró la región de Aysén. Ya. ¿Me acompaña? ¿Me permite el poder pedirle que oremos por mi Coyhaique, por mi región de Aysén? Y aprovechamos a orar también por nuestra patria, también por todo nuestro Chile. Pero quiero enfatizar que Dios pueda revelar el deseo, el querer, el congregarse. Porque es una ciudad muy extrema, muy austral, muy fría por el frío, ¿no es cierto?
es bien especial la región de Aysén. Oramos juntos y después oramos por todos ustedes también. Señor, gracias por este momento, Señor. Gracias porque podemos extender las buenas noticias a través de estos micrófonos en corporación, nuestras radios, Señor. La radio de Coyhaique, la radio de corporación de Puerto Chacabuco, de Puerto Aysén, Señor. Amplía más, Señor. Danos más emisoras para poder llegar mucho más a tantos lugares de la región de Aysén a través de las radios, Señor. Para poder extender tu palabra, Señor. Es poder ensanchar lo que tú nos has dado, Señor. Y sé que tú eres el que da los recursos, como de la misma forma nos diste esa radio FM allá en Puerto Aysén, Chacabuco. Sé que vendrán muchas más, Señor. Y oramos por todos los habitantes, desde Melinca hasta Villa O'Higgins, Tortel, Cochrane, por Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, Chile Chico, Puerto Ibáñez, Cerro Castillo, hermosas ciudades. Oramos por cada rincón. Oramos, sabemos que en ti, en Cristo, tú ya cortaste todas las herencias de maldiciones. Ya fueron cortadas por ti, Señor. Solo nos basta creerla, que así fue, y se manifiestan. Sé que en la cruz hiciste todo el trabajo. Solo ahora tenemos que creerlo, y creerlo a pie junto. El mismo que nos eligió, nos escogió, nos salvó, también nos dio, curó todas nuestras heridas. Ese fue el trabajo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias. Oramos por cada comuna de nuestra región de Aysén, Puerta Norte, Puerta Sur de nuestra Patagonia chilena, por el sector ahí donde están las capillas de mármol, el lago General Carrera, ese hermoso color turquesa, Señor. Oramos por ese sector, por todos los lugares territoriales, Señor, que están en nuestra región de Aysén, nuestra laguna, hermosa laguna San Rafael, por todo, por las islas que están ahí entre medio, Señor, por todos los lugares. Bendice esta comuna, bendice esta región, bendícela, Señor. Extiende tu mano, Señor, manifestada tu mano sobre este lugar. Eso fue tu palabra, que sería un martillo, la voz hablando a través de la radio. Y el martillo golpea, el martillo construye, edifica. Esa fue tu palabra, Señor. Yo no puse palabra, tú pusiste esa palabra hace mucho tiempo. Y estamos haciéndolo, Señor. Y oramos, Señor, en esa dirección. Gracias por todo. Oramos por Punta Arenas hasta Arica y Iquique. Mucha gente, amigos que hay a través de nuestro territorio chileno, Señor. Oramos desde cordillera a costa, Señor. Oramos por nuestros hermanos argentinos, por Perú, Señor. Oramos por todo nuestra Latinoamérica, Señor. Por todo, que la palabra de gracia sea revelada. Que la palabra de justicia sea insertada en las mentes, Señor. Los ojos sean abiertos para mirar como Pablo fueron abiertos sus ojos y sus oídos. Y eso nos tirará a suelo, porque nos hace ver que tu mano es poderosa, firme, que tu santidad no ha menguado, que tu santidad no se ha minimizado, sigue ahí igual. Por eso que nos ocupamos de nuestra salvación. ¿En qué sentido nos ocupamos? Hacemos lo que tenemos que hacer, predicamos. Si hay cosas que arreglar, arreglamos, nos ocupamos en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, cada día más. Oramos por todos los que están escuchando la radio, los que están a través de las redes sociales, por todas sus necesidades, por todos aquellos que están ahí conectados a esta hora de la tarde, Señor. Gracias, Señor, que cada radio, Señor, que se esté predicando el Evangelio, Señor, sea tu nombre siempre exaltado, Señor. Buscar nuestra pega es buscar tu reino, tu justicia. El resto vendrá solo.
no lo buscamos, Señor, porque es tu reino, es tu justicia en la que tenemos que enfocarnos, Señor. Gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima transmisión. Desde acá, siempre digo, más de 1854 kilómetros de aquí, por lo menos a Santiago, para que usted calcule en la distancia que estamos. Siempre digo eso porque me fascina ver la cantidad. Estamos tan lejos, tan austral. Así que desde acá, en los micrófonos, como siempre, el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas, que los quiere mucho, muchas bendiciones. Y saludamos a todos ahí los que están ahí conectándose y dando ahí sus saludos. Así que muchas bendiciones allá Zaret en Canadá. Así que a toda la familia que están allá, muchas bendiciones. Será hasta la próxima. Chao, chao.